Recuerdo esa noche volver a casa después de estar con varios amigos. Nuestro edificio estaba rodeado de coches de policía y de hombres fuertemente armados. En ese momento supe que venían a por él. Recuerdo que pude llamarle. Rami, ya están aquí. Atacaron nuestra casa sobre las 12:30 después de medianoche. Lo hicieron con decenas de soldados, vehículos armados y tanques. Bloquearon todo el barrio de Garden City para arrestarme. Fue una demostración de poder y agresividad para todo el mundo. Yo les preguntaba, ¿qué demonios estáis haciendo aquí? ¿Tenéis una orden? No tenía ninguna orden. No era legal. Incluso rechazaron identificarse. Pero por supuesto, yo sabía quiénes eran. Siempre supe que estaba en peligro. Desde 2013 hasta 2019, muchos de mis amigos fueron arrestados. Yo no. Asumí que yo era demasiado conocido para que me detuvieran. Claramente, me equivoqué. Empezaron a buscar y a confiscar cada documento que encontraban, libros, ordenadores, teléfonos, todo. Celine fue inteligente y pidió ir al baño. Desde allí llamó rápidamente por teléfono para informar de que me estaban arrestando. Le dieron 5 minutos para hacer las maletas y enseguida nos sacaron a los dos del apartamento. Nos dijimos adiós sin saber ni dónde ni cuándo nos veríamos de nuevo. Cuando comprendí que estaban deteniendo a Rami y que me iban a deportar a mí, solo podía pensar en una cosa: luchar para recuperarlo. Rami, ya están aquí. Capítulo 1. Egipto. Hola, esto es ¿Quién dijo miedo?, el podcast de Amnistía Internacional en el que contamos historias de lucha y activismo en el mundo para celebrar el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Empezamos este viaje en Egipto. Hemos escuchado ya las voces de Rami Saad, un activista egipcio-palestino, y de Céline Lebrun, su mujer francesa. Ambos nos han atendido por videollamada desde París, donde viven actualmente. Desde allí nos han trasladado a aquella noche del 5 de julio de 2019 en El Cairo. A ella se la llevaron al aeropuerto para deportarla, sin permitirle hablar con la embajada o con un abogado. A mí me pusieron una venda en los ojos, me esposaron y me llevaron a unas instalaciones de seguridad donde desaparecí durante varios días. Fue una noche terrible que siempre recordaré. Tenía que resistir, estar concentrado, mantenerme fuerte. Si habían decidido ir tan lejos como para arrestarme y hacerme desaparecer, sabía que la lucha sería larga. Rami tiene 52 años y es un activista político y defensor de los derechos humanos. También ha fundado varios movimientos laicos en Egipto. Además, es un ferviente luchador contra la ocupación israelí en Palestina.
Un cóctel de causas que, aquella noche, lo llevaron a la cárcel. Pasé 2 años y medio en una habitación de 23 metros cuadrados, 2,65 por 8,65. La medí muchas veces. Estaba junto a otros prisioneros, desde 18 hasta 32. A veces teníamos solo un espacio de 55 centímetros de ancho por 1,70 m de largo para cada uno para dormir, comer y estar de pie. En ocasiones teníamos que dormir cruzados para caber. Por supuesto, en el suelo. No había camas. En un sitio con todo tipo de insectos que puedas imaginar. Cucarachas, ratas, a veces serpientes. El baño medía 1 metro y tenía un agujero de 75 centímetros con una ducha encima. Y todo ello en una situación muy difícil, muy tensa, con guardias muy agresivos, sin ningún tipo de ley. En aquella celda, Rami nos cuenta que vio a muchos de sus compañeros presos morir en sus brazos. Algunos aporreaban la puerta en mitad de la noche mientras sufrían un ataque al corazón o cualquier otro problema médico. Nunca recibían respuesta. A otros los mandaban a reclusión en régimen de aislamiento. Eso en Egipto, dice Rami, es como la caseta de un perro, de 1 metro por 1,5 metros. No puedes ni estirar las piernas en una habitación oscura, sin luz, sin ventanas, sin puerta. Te dan un cubo como váter y una botella de agua para beber. Y ahí te quedas 2 semanas por las razones más estúpidas, simplemente porque el oficial quiere. Rami estuvo interno en la cárcel de Tora, la reina de las prisiones egipcias. Allí también estuvo preso parte de su condena el expresidente del país, Hosni Mubarak, tras la revolución de la primavera árabe de 2011. Un complejo de 5 cárceles ubicado a las afueras del Cairo. Más de 3.000 kilómetros de distancia los separaban de Céline, su mujer. Ella emprendía su lucha desde París, donde fue deportada. Durante los 2 años y medio que Rami estuvo en prisión, solo nos permitieron hablar por teléfono 2 veces durante 45 minutos. La primera de las llamadas fue en mayo de 2020, casi 1 año después de que lo detuvieran. En todo ese tiempo, nada. Solo pudimos escribirnos algunas cartas, que encima eran censuradas. También me dejaron ir una vez a Egipto y visitarlo en la cárcel. Eso fue en febrero de 2021, y después de mucha presión de varias partes. Así que fui a Egipto 1 semana y vi a Rami 3 veces. Afortunadamente, a veces, la realidad sí que se asemeja a la ficción. La vida en la cárcel de Tora también tiene resquicios de libertad, aunque sea de manera no oficial. Rami, de carácter afable y con un incontestable don de gentes, se hizo con un teléfono móvil y, de forma clandestina, pudo llamar a Céline en varias ocasiones. Ambos también se comunicaban a través de la familia directa de Rami, que estaba autorizada a visitarlo regularmente. Su hermana podía trasladar a Céline los mensajes de Rami, y viceversa. En los 2 años y medio que Rami estuvo detenido, solo fue interrogado una vez. Una sola vez y apenas 45 minutos. En aquellos 3/4 de hora le preguntaron por su opinión sobre las elecciones, a quién había votado y qué pensaba de la revolución de 2011. Rami se enfadó y comenzó a preguntarle qué tenía que ver eso con su detención. Quería saber por qué le habían arrestado, por qué estaba allí, en Tora. Entonces llegó la respuesta. Pertenecía a una organización terrorista. Me reí porque sé que es la acusación estándar que usan contra todo el mundo. Y dije, ok, ¿qué organización terrorista? Y me contestaron, no te lo podemos decir. Después me acusaron de difundir mentiras y rumores contra el Estado en redes sociales. Y me reí otra vez porque todo el mundo se ríe de mí porque no tengo redes sociales. Ni Facebook, ni Twitter, nada. Nunca las he tenido. Soy un antiguo. Entonces me dijeron que yo era muy conocido y me preguntaron cómo me conocía la gente.
Y contesté, bueno, hago muchas entrevistas en la televisión. Así que me respondieron, ok, cambiamos los cargos de difundir mentiras en redes sociales por hacerlo en la televisión. Y yo, ok, así está mejor. Mis abogados nunca recibieron un expediente del caso. No hay cargos, ni pruebas, ni nada. Solo un papel de la seguridad del país diciendo que Rami es un terrorista y difunde mentiras y rumores contra el Estado. Sin cargos. Tan solo un papel sin ninguna base legal como única prueba acusatoria. Rami, egipcio de origen palestino, sospecha que su activismo en contra de la ocupación israelí en Gaza y Cisjordania también tuvo mucho que ver en su detención. Pese a las buenas palabras a favor del pueblo palestino, el régimen egipcio es un fiel aliado de su vecino israelí. Pero la principal razón, afirma convencido Rami, fue haber formado parte crucial de la revolución de 2011. Un hecho sin precedentes. Esto es lo que ha ocurrido este martes en El Cairo, donde miles de manifestantes de todas las ideologías políticas han tomado las calles de la capital para protestar contra el gobierno. El 25 de enero de 2011, miles de personas en Egipto salieron a las calles contagiadas por la primavera árabe que había comenzado un mes antes en Túnez. El epicentro de las protestas estuvo en la plaza Tahrir, en El Cairo. Los y las manifestantes pedían pan, libertad y justicia social, y también la caída del dictador Hosni Mubarak, que llevaba 30 años en el poder. 18 días después, el 11 de febrero, Mubarak renunció. Las calles del país cantaron victoria. Más de un año después, los islamistas de los Hermanos Musulmanes ganaron las primeras elecciones democráticas jamás celebradas en el país. El candidato de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Morsi, será investido como primer presidente democrático de Egipto tras la caída de Hosni Mubarak. Poco duraría aquel ejecutivo. El 3 de julio de 2013, los militares acometieron un golpe de Estado que alzaría después al general al-Sisi, el nuevo presidente del país. Golpe de Estado en Egipto. El ejército cumplió con su ultimátum y derrocó al presidente Mohamed Morsi. Reconvertido en civil, al-Sisi ganó las elecciones de 2014 y también las de 2018. Ambas con aplastantes victorias y bajo un halo de sospecha sobre su legitimidad ante una oposición silenciada. Más de una década después de aquella primavera árabe que dio esperanzas a todo un país, hoy, la situación dista mucho de los sueños construidos en la plaza Tahrir. Ahora, más que nunca, Egipto se encuentra en una situación catastrófica desde el punto de vista socioeconómico, con el Estado al borde de la bancarrota. Francesca Ciccardi es periodista. Entre 2008 y 2022 vivió en El Cairo, donde llegó a ser la directora de la agencia EFE para Oriente Medio. Y también desde el punto de vista social, de los derechos humanos, de las libertades, pues están mucho más reprimidas, hay muchas más violaciones de los derechos humanos de los que había antes, y ese miedo a los islamistas pues se ha convertido en la excusa para reprimir cualquier voz crítica. Si en un principio fueron los islamistas, los Hermanos Musulmanes, luego el presidente al-Sisi y su régimen han pasado a reprimir cualquier oposición. Francesca vivió bajo los regímenes de Mubarak y de al-Sisi. Con esta experiencia desde dentro, pero con la mirada externa de una periodista extranjera, los compara. La última década de Mubarak ya, digamos, la dictadura era un poco blanda, permitía pues una limitada libertad de prensa, tanto de la prensa local como internacional, permitía algunas manifestaciones, toleraba la existencia de grupos de oposición como los Hermanos Musulmanes. Entonces, los últimos años de Mubarak eran mucho mejores de los últimos años del Sisi, desde 2016. El régimen del Sisi se ha vuelto totalmente pues, muy represivo, muy autoritario, muy paranoico, y ha cerrado cualquier tipo de espacio para la libertad de expresión o para desarrollar cualquier tipo de actividad, incluso económica, ¿no?
En este clima de represión y de silencio, las violaciones de derechos humanos son continuas. Decenas de miles de personas están en las cárceles por expresar su opinión, tal y como le ocurrió a Rami, un caso más que habitual en las calles egipcias. El principal problema que existe en Egipto es la arbitrariedad. Ningún egipcio se siente seguro porque pueden llegar a su casa por la noche y detenerle por haber escrito cualquier cosa en las redes sociales, por haber dicho cualquier cosa en una reunión de amigos. Evidentemente, las libertades básicas, fundamentales, desde el derecho a la manifestación, a la expresión, la libertad de prensa, están totalmente suprimidas. En los últimos años, cualquier medio independiente ha sido presionado y clausurado. Las organizaciones civiles también, nacionales e internacionales. La mayor parte de las ONGs han tenido que marcharse del país y las que están muy perseguidas. Estas organizaciones suelen señalar a un responsable principal de esta situación. Una pista: viste de uniforme. El ejército egipcio tiene un rol fundamental, es el pilar del Estado y de hecho hay un dicho, un refrán que dice que los países tienen un ejército y el ejército egipcio tiene un país. O sea, es al revés de lo normal. El ejército no es un pilar del Estado, sino que es el Estado. Desde la toma de poder del Sisi en 2013, los militares han ampliado ese dominio de todos los ámbitos a través de las instituciones políticas, por supuesto, a través de la economía y de forma indirecta a través de todas sus empresas, organizaciones, etcétera. Y actualmente el ejército realmente está presente en todo. Comenzamos el capítulo con la intervención policial en la casa de Rami y Selim. Conozcamos ahora un caso de quien, por muy poco, se libró de un destino parecido. Hola, ¿qué tal? Pasa. Bilal Darder es egipcio, tiene 29 años y vive en el barrio de Santa Eugenia, en el sureste de Madrid. Tiene la voz suave, el pelo rizado y unos brazos que no faltan a su cita con el gimnasio. Es natural de El Cairo, donde trabajaba como fotoperiodista para la agencia de noticias estadounidense Associated Press. Como parte de su trabajo, cubría las manifestaciones y protestas. Además, tenía un blog donde publicaba información sobre ellas. Hasta un día de julio de 2016. Todo eso acabó cuando un abogado que no me conocía, o sea, no era una persona cercana, ¿no? Era un conocido, me llamó para decirme básicamente que yo fui condenado a 15 años a la cárcel. Él estaba en el tribunal ese día y se dio cuenta de que están hablando de mí y me llamó para contarme la noticia. Sus fotografías molestaron al régimen, pero nadie le notificó nada de forma oficial. No le dieron derecho a defenderse. Aquella llamada le salvó la vida, o al menos le libró de un futuro como el de Rami. Yo ya sabía cómo son las condiciones, yo ya sabía a lo que me enfrento si voy a la cárcel. Entonces yo ya decidí que voy a escapar, voy a intentar salir del país. Con un nudo en la garganta, nos reconoce que lo más difícil fue decírselo a su madre. Lo de tener que contar a mi madre que me condenaron a 15 años de cárcel, de que me voy a ir y que probablemente no nos vamos a ver otra vez. Entonces, no sé, te lo puedes imaginar, pero ha sido un momento bastante duro. Verla llorar, no darle el último abrazo antes que salir y todo eso, un momento bastante duro, obviamente. Había mucha lamentación, había mucha tristeza, básicamente. Pese a la dureza del momento, Bilal tenía que actuar rápido. Le condenaron un domingo y el miércoles se fue al aeropuerto. Vendió casi todas sus cámaras de fotos y con ese dinero emprendió su huida.
La lenta burocracia del país árabe permitió a Bilal abandonarlo sin que el control fronterizo supiera nada de su condena. Su primer destino, Hong Kong. El país asiático no pide visado a los egipcios, así que la elección fue sencilla. La llegada, no tanto. 10 días durmiendo en el aeropuerto de Hong Kong porque no tenía absolutamente nada de dinero y todo ahí era muy, muy caro. Así que 10 días bebiendo como Tom Hanks en la película The Terminal. Solo en aquel aeropuerto su mejor herramienta fue su ordenador portátil. Bilal se dedicó a contactar a amigos que vivieran fuera de Egipto. A los 10 días respondió uno de ellos que le ofrecía una habitación en su casa de Malasia. Bilal se quedó 6 meses allí. Su tiempo lo dedicaba sobre todo a pedir asilo como refugiado en decenas de países. El primero en responder fue España. Yo llegué a España desde Malasia con la ayuda de Amnistía Internacional, con la ayuda básicamente de Amnistía España, ¿no? Básicamente lo que hacen es dar acojo temporal a un defensor de derechos humanos, a un periodista, a un activista o un escritor que está en una situación de persecución, ¿no? Por su trabajo. Y lo que hace el programa es facilitar el proceso del visado, ayudar con la vida aquí en España en el primer año y todo eso. Quedaba solo una plaza cuando yo solicité la última plaza básicamente del año 2016 y me la dieron. Me llamaron de la Embajada Española de Malasia para ir a coger el visado, básicamente. España era un país completamente desconocido para Bilal. No conocía el idioma ni la cultura, pero tenía un amigo en Madrid. Me acuerdo que llegaba el día 25 de diciembre, algo así. Me acuerdo del frío que me acogió cuando salí del aeropuerto. Me acuerdo de las calles vacías, que me gustaban muchísimo porque las calles estaban bastante vacías el día 25 de diciembre. Me acuerdo de los atardeceres bonitos del invierno. Me estaba conviviendo con mi amigo en las primeras semanas, 2 o 3 semanas. Me acuerdo de los paseos que di por el Retiro. La primera impresión que tuve de España me gustó muchísimo. Bilal se instaló y pudo vivir un año gracias a la ayuda de Amnistía Internacional. Después encontró trabajo, no como fotoperiodista, sino en una compañía de seguros, aunque sigue haciendo fotos e incluso ha formado parte de alguna exposición. El salón de la casa de Bilal está lleno de cámaras de fotos y de libros. Gracias a ellos aprendió castellano, se pasó meses visitando las bibliotecas públicas donde devoraba los métodos de aprendizaje de español para extranjeros. Hoy lo habla casi a la perfección, también gracias a la ayuda de Verónica, su novia, con la que vive. Bilal guarda la sentencia que motivó su huida de Egipto. Los cargos que se le imputaron recuerdan mucho a los de Rami. Deslegitimar al Estado y poner en peligro la seguridad nacional, entre otras acusaciones. Según Bilal, todas inventadas y parte de una lista común que imputan a muchos detenidos, como él y Rami. Dejar atrás una vida a la que no puede volver provocó en Bilal un cóctel de emociones inevitable. Hay el sentimiento de estar relevado, de que no voy a pasar 15 años en la cárcel. Hay el sentimiento de la pérdida, la tristeza, de que tengo que dejar a mi madre atrás y que probablemente no la voy a ver otra vez. Tengo que dejar a mis amigos y sobre todo tengo que dejar mis sueños, ¿no? Con respecto a su madre, la intuición de Bilal fue acertada. Mi madre básicamente falleció en el 2018 y no la pude ver, ¿no? O sea, desde que salí no la pude ver. Y yo sabía, porque mi madre tenía varias enfermedades, tenía varios problemas con su corazón y era una señora ya mayor, ¿no? Que rozaba a los 80, así que yo sabía que si voy a salir y probablemente no la voy a ver otra vez. Dejamos Madrid para ir a París, desde donde Céline recuerda el trayecto al aeropuerto para ser deportada aquella noche del 5 de julio de 2019. Sabía que sería difícil, pero que podía hacerlo.
Lo que me pasaba por la cabeza es que no sabían con quién se estaban metiendo. Recuerdo estar en ese coche de policía, mirando la ciudad sin saber cuándo vería de nuevo ese lugar en el que había vivido tantos años. Me llevaron al aeropuerto y me tuvieron incomunicada en una habitación durante 7 horas hasta que me metieron en el avión, sin poder llamar ni a un abogado, ni a mi familia ni al consulado. Solo cuando llegué a París pude llamar a la hermana de Rami. Me dijo que seguía desaparecido, que la policía negaba que lo tuviera detenido. Ahí empezó mi lucha para encontrar a Rami. Una vez las autoridades admitieron su detención, comenzó la lucha para liberarlo. Céline habló con diferentes ONGs, entre ellas Amnistía Internacional. Se rodeó de un equipo que sumó fuerzas. Puso en marcha una campaña internacional para recabar firmas y apoyos. E incluso llegó al gobierno estadounidense y consiguió que el francés pidiera la liberación de su marido. Pero este nunca fue su único objetivo. Rami era un símbolo de la situación de todos los prisioneros políticos en Egipto. Siempre pidieron la liberación de todos ellos. Y como cuenta Céline, eso es lo que llevó a la gente a apoyar la campaña, que se convirtiera en un movimiento para la liberación de todos los prisioneros políticos. Y en enero de 2022, 2 años y medio después de su detención, Céline recogió los frutos de su lucha. Al fin libre y en París, junto a su esposa francesa, tras pasar 900 días encerrado en una cárcel egipcia, acusado de querer fomentar disturbios contra el Estado. El activista político Rami Saad ha llegado a Francia tras ser liberado y despojado de su nacionalidad egipcia. Céline reconoce el trabajo colectivo por la liberación de Rami y otros presos políticos. Asegura sentirse muy orgullosa y también agradece todo el apoyo recibido durante la larga lucha. Un día un amigo mío me dijo, ¿sabes? Cada día que pasa es también un día más cerca del día que liberen a Rami. Y eso cambió mi modo de pensar y me dio esperanza. Porque era verdad. Mañana estaré más cerca de Rami de lo que estoy hoy. Y eso se convirtió en mi lema. Rami fue encarcelado por formar parte de un grupo de personas que representó la luz del cambio en un país sumido en la oscuridad de la dictadura. Tras un breve periodo de esperanza encendido por la primavera árabe, hoy esa luz ha vuelto a apagarse. Ahora mismo las perspectivas para Egipto son bastante negativas, sobre todo desde el punto de vista económico. Hay un gran sufrimiento socioeconómico, un gran sufrimiento de una gran parte de la población y ese sufrimiento está todavía más acentuado por el clima de terror, de desesperanza, pues de absoluta falta de esperanza en el futuro, sobre todo entre los más jóvenes. Los jóvenes que en su momento hicieron la revolución, que ahora ya no son tan jóvenes, pues han dejado prácticamente de participar en cualquier tipo de actividad política o están exiliados, algunos están deprimidos o internados incluso en centros psiquiátricos o detenidos, y esto nos hace ver, ¿no?, cómo esta generación está completamente pues quemada. Y en esta oscuridad en la que vive Egipto, la comunidad internacional juega un papel esencial, ya que El Cairo representa uno de los principales socios de Occidente en Oriente Medio. La comunidad internacional tiene bastante responsabilidad porque desde el primer momento, después de pocos meses, reconoció el presidente al-Sisi, reconoció el resultado de las elecciones de 2014, que evidentemente no fueron democráticas, ni las de 2018, y se conocen los abusos, las violaciones de derechos humanos que ocurren en Egipto, pero prima el control o la estabilidad que ha conseguido imponer al-Sisi en una zona además que está totalmente desestabilizada, con Libia
por el oeste, con Sudán ahora en el sur, con Gaza en el este. O sea, la comunidad internacional necesita un país, un Estado fuerte y estable en Egipto, que no olvidemos es el país con más población del mundo árabe. Y también la comunidad internacional le interesa un socio comercial como Egipto. Entonces hay muchos intereses y es cierto que la comunidad internacional en algunos casos cuando quiere puede lograr algo. Si lo hace, deberá tener en cuenta, además, el abismo económico al que se enfrenta ahora la sociedad egipcia. Yo cuando salí de Egipto en el 2016, un billete del metro, ¿no?, costaba 1 libra egipcia. Ahora cuesta 15 libras. Así que es una inflación del 1500%. Yo hace poco hablé con un amigo en Egipto que sigue viviendo en Egipto y me dijo que no ha comido nada de carne ni de pollo desde hace 4 meses. O sea, y él vivía bastante bien. La próxima revolución será una revolución de los hambrientos y puede que sea así, ya que más del 30% de la población egipcia ya es pobre y según el Banco Mundial el 60% está en situación de pobreza o vulnerable y en algún momento la gente que ahora sobrevive, pues se echará a la calle cuando ya no tenga nada que perder, cuando ya será morirse de hambre o, bueno, morirse a manos de las fuerzas de seguridad egipcias. Y al igual que en 2011, si al-Sisi pierde el apoyo de parte del ejército o parte del régimen, puede que haya una contestación. Se está planteando que si el descontento por la crisis económica aumenta, el ejército podría estar dispuesto a sacrificar al Sisi como sacrificó a Mubarak. Rami vive hoy en París, junto a Céline. Por ahora son 2, pero pronto serán 3. Algún día, dicen, volverán a Egipto. A pesar del recuerdo de aquella noche en la que Rami fue detenido, de los 2 años y medio en la cárcel, de las humillaciones, del miedo, de las torturas. Rami está convencido de que él siempre ha hecho lo correcto y de que seguirá haciéndolo. Continuará encendiendo una luz en la oscuridad de los abusos del régimen para que todo el mundo los conozca. Porque así, a través de la lucha, dice, el cambio no tardará en llegar. No tengo ninguna duda de que este régimen no va a continuar. Este nivel de atrocidad, de criminalidad, de tácticas mafiosas, esta completa destrucción de la ley y sus instituciones no continuarán en Egipto. Ahora estoy viendo al régimen tambalearse y creo que caerá pronto. ¿Quién dijo miedo? Es un podcast original de Amnistía Internacional. Producido por The Voice Village. Dirección, entrevistas y guión, Edu Marín. Narración, entrevistas y asistencia en guión, Ángela Sepúlveda. Música original, Bianca Muy. Sonido, Pablo de Diego. Producción ejecutiva, Ricardo Villa. Responsable de producción en Amnistía Internacional, Neida Romero y Ángel Gonzalo. ¿Quién dijo miedo? Un podcast de Amnistía Internacional.